Buenos días a todos. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Día tras día vamos contando la evolución de la pandemia. Los datos van mejorando lentamente, quizás más lento de lo que nos gustaría, porque este virus, este ya famoso coronavirus COVID-19, es capaz de contagiar durante un largo periodo de tiempo, afectar a muchas personas, hacerlo algunas sin que aparezcan los síntomas y además las personas afectadas tardan muchísimo tiempo en que podamos decir que están curadas. Espero, por tanto, que tengan comprensión y paciencia con esta enfermedad. El parte de cifras diarias ofrecido por el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia, ayer a las 21 horas, era el siguiente. El número de afectados total, desde el inicio del brote de esta pandemia, asciende a 1.520 personas. El número de casos activos sigue disminuyendo hasta los 898 casos. Disminuye también el número de personas que están ingresadas, de los que 36 lo hacen en cuidados intensivos y el resto 698 personas en aislamiento domiciliario. La cifra más difícil de dar cada día es, sin duda, el número de personas que nos han dejado. Y desde el inicio de la pandemia ya son 109. El número de personas curadas, que asciende ya a 513 personas y que esperemos pronto alcance el número de personas que están en proceso activo de la enfermedad. Se han realizado más de 14.000 determinaciones para detectar la presencia de COVID-19 mediante PCR y por lo que respecta al personal del Servicio Murciano de Salud ha habido 200 afectados desde el inicio de la pandemia, de los que 167 es personal sanitario y la mayoría ya se han incorporado y están totalmente recuperados en el trabajo. Igualmente, nuestro personal sanitario de primaria, médicos y enfermeros, están siguiendo la evolución de más de 20.000 personas con sospecha de COVID-19 y más de 23.000 personas por contactos estrechos. Todos guardan, o al menos deberían guardar, aislamiento. Hemos comenzado a estudiar la inmunidad mediante el test de anticuerpos a los casos posibles y sus contactos en caso de que el resultado fuera positivo. El pilotaje está haciéndose sin problemas y la semana próxima será extensivo al resto de centros como estaba previsto y siempre bajo cita previa. Como saben, estos test no detectan la presencia del virus, sino las consecuencias de esta con la creación de anticuerpos, de inmunoglobulinas, y esto se produce a partir del 6º día del inicio de los síntomas. Es por ello que los hacemos a las 2 semanas después del inicio de los síntomas, cuando el test tiene el máximo valor y la mayor sensibilidad. Lo digo por poner las cosas en su sitio. Una persona puede tener el test negativo y tener la infección, que le esté incubando sin síntomas, o incluso que tenga síntomas pero no ha sido capaz todavía de generar anticuerpos, como sabemos, por esta enfermedad. Lógicamente, en estos casos, una persona aun teniendo un test negativo puede contagiar a otro. De hecho, es el periodo en el que, al parecer, es más fácil que se produzca este contagio. Por ello, insistimos en las medidas de higiene, de protección y de distanciamiento. Las indicaciones de los test y su interpretación no pueden hacerse a la ligera. La situación de las residencias a día de ayer nos dejaba 249 residentes afectados desde que comenzó el brote epidémico, uno más que el día anterior, de los que, por desgracia, ha habido 56 fallecidos. Respecto a los trabajadores de estos centros, el número de contagiados desde el inicio de la pandemia se mantiene un día más en 82 profesionales afectados. Y en cuanto al número de centros, siguen siendo 4 las residencias de mayores en la región con residentes declarados y un centro de menores. En las 4 residencias de personas mayores, en las que tenemos casos positivos a día de ayer, se habían realizado un total de 300 test de inmunidad a residentes asintomáticos. Como estaba previsto y atendiendo a los criterios médicos, se realizará de forma paralela y progresiva pruebas a los trabajadores de residencias, aunque no haya habido casos declarados. A día de hoy se mantiene con carácter general para toda la población la medida de confinamiento. En estos momentos, donde ya se anuncia una tercera prórroga del estado de alarma, sin duda la salud emocional de muchas familias puede presentar algunas grietas. Para ello, recordar que la Consejería de Salud puso en marcha la semana pasada un servicio gratuito de salud emocional y confinamiento dirigido a ayudar a familias murcianas que estén pasando por este duro trance. A día de hoy, el teléfono gratuito 900-706-706, disponible, como saben, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, ha atendido casi un centenar de murcianos e incluso personas de otras provincias que se han enterado de este servicio por las redes o por amigos. Una media de 15 llamadas diarias en las que se intentan resolver dudas, informar y dar herramientas para aumentar nuestra salud emocional y mitigar los miedos.
llamadas de personas en situaciones algunas veces dramáticas, a las que se da un mensaje de esperanza y en las que el premio diario es poder ayudarles en estos momentos tan difíciles. Y de esta crisis, como digo siempre, saldremos todos juntos. Y ahora, sin más, me quedo a su disposición para las preguntas que hayan formulado vía WhatsApp. Buenos días, consejero. Pues como cada día paso a trasladarle las preguntas que han enviado los medios de comunicación. En primer lugar, desde el diario La Verdad, hay un debate que crece por día sobre el desconfinamiento de los menores. ¿Sigue siendo partidario de que sean los primeros en abandonar el confinamiento? Bueno, yo creo que esto hay que consensuarlo, lo he comentado siempre. Personalmente, sí, pero creo que hay que consensuarlo con todas las comunidades autónomas y el Ministerio. Se permite a los mayores no contagiados salir de las residencias para irse a casas de sus familiares, pero hemos sabido, dicen, que hay un alto porcentaje de asintomáticos en residencias. ¿Qué consecuencias puede tener esta medida? Bueno, cualquier paciente que sale de una residencia, lo que tiene obligación, en principio, de nuestras recomendaciones, es que tiene que estar en cuarentena por lo menos 15 días sin observación, observación de sus familiares por ver si aparece algún síntoma, es lo que siempre hemos recomendado. Desde EFE, el diario La Verdad, Murcia Plaza y Onda Cero, ¿qué opina de la decisión de la Generalitat Valenciana de regalar mascarillas a mayores de 65 años y personas de riesgo a través de farmacias de esa comunidad? Ponen también el ejemplo de Cantabria y preguntan si aquí se podría hacer. Bueno, en principio, las personas mayores de 65 años y vulnerables, en principio, no deben de salir de su casa. Es lo que nosotros proponemos y es lo que mantenemos. En principio, hay muchísimas donaciones de empresas de Murcia que están dando mascarillas higiénicas, incluso pantallas, y nosotros estamos distribuyendo a través de asociaciones y a través de los municipios a todas las personas que lo necesitan, ¿no? Radio Nacional de España, ante la aparición de casos asintomáticos en residencias de mayores, ¿cabe la posibilidad de que entre los fallecidos por otras causas realmente sean coronavirus? Bueno, vamos a ver, si una persona está asintomática, en principio no está, o lo normal es que no tenga ninguna otra enfermedad, en principio. Bueno, me refiero que si está asintomática y no esperemos que fallezca. Si una persona fallece y no tiene ninguna clínica sugestiva de coronavirus, fallece por esa otra causa. Nosotros aquí en la región, cualquier persona que ha tenido un síntoma sospechoso de coronavirus desde el principio se le han hecho 3 diagnósticos. Entonces, no es probable que haya ocurrido aquí lo que parece ser que ha ocurrido en algunas otras comunidades. ¿Se tienen ya los datos detallados por centros de los test en residencias? Sí, se tienen. Lo que pasa es que un momentito que se han realizado. Mira, aquí los tengo. Se han realizado 423 test rápidos asintomáticos de 493 residentes. Y globalmente la prevalencia de la infección ha sido que en Càcer el 13,39% son positivos, es decir, han pasado la enfermedad y ya están curados de esa enfermedad. Estoy hablando de personas que han tenido cierto contacto con algunas personas que han tenido la infección. Santomera el 34,28%, Orpea el 17,33%, Abanilla el 39,21% y Churra el 12,69%. Este contacto a veces no ha sido estrecho, ha sido contacto muy poco contacto en principio, un contacto esporádico, incluso no ha habido contacto. Y aún así han habido personas que han pasado la enfermedad porque esto, así nos lo dicen los estudios de inmunidad, pero no tienen, por supuesto, la infección ahora mismo. También se les ha comprobado que no son contagiosos en este momento, ¿no? Desde 7 Televisión, en regiones como Andalucía se está preparando un plan de protección a sanitarios por si hay un nuevo brote en los meses de invierno. ¿La región contempla esta medida? Es probable, todo lo que ahora mismo sabemos y lo que nos dicen los expertos es que probablemente en invierno pueda haber un resurgimiento del brote de pandemia. Y nosotros, por supuesto, que tenemos un plan para si llega a esa situación, estar preparados. Desde Popular Televisión y Onda Regional de Murcia le preguntan por el protocolo anunciado ayer para acompañar a personas de residencias mayores en los últimos momentos de su vida y le preguntan cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar, si se está aplicando también en los hospitales o si se plantea hacerlo, cuánto dura la visita y cuándo entraría en vigor. Las medidas están especificadas en el mismo protocolo que pueden tener acceso, más o menos unos 15 minutos lo que se les permite a las personas estar junto a su familiar y se va a extender, se está estudiando cómo extenderlo también a los cuidados intensivos del sistema sanitario. Onda Regional de Murcia, ¿cómo se va a reanudar la actividad sanitaria, sobre todo en lo referente a consultas externas e intervenciones jurídicas? ¿Cómo se está informando a los pacientes si se ha vuelto ya a la actividad programada?
Lo estamos haciendo a lo largo de esta semana. Bueno, a lo largo de la semana pasada ya las áreas se encargaron de hacer un estudio de cómo lo harían ellos. En principio, ahora mismo esta semana estamos coordinando para ver cómo lo vamos a llevar a cabo, en qué áreas y de qué manera, ¿no? Yo creo que lo que sí tenemos claro es que no va a ser en todas las áreas igual y va a ser en función de las posibilidades que tenga el centro y cómo lo hayan estudiado las áreas. Pero bueno, estamos trabajando. Cuando tengamos los datos se los mostraremos, por supuesto. La opinión de Murcia y Onda Cero le preguntan si ha comprado o pedido la comunidad autónoma el material que falta para hacer las pruebas PCR, cuándo podría llegar, y querrían saber también qué materiales son los que faltan y dificultan que se puedan hacer más PCR en la región. El problema del abastecimiento del material que se necesita para las PCR van desde incluso el hisopo, que es el instrumento que se utiliza para tomar la muestra, hasta los cebadores, el material que se necesita para poner en marcha esos kits. Todos, cada uno de ellos han sido, y hay problemas de desabastecimiento a nivel mundial. Y nosotros participamos de esas dificultades para tener suficiente abastecimiento. Pero bueno, poco a poco vamos teniendo posibilidades, el Ministerio también está echando una mano y nosotros en el momento que podamos seguiremos ampliando en la medida de las posibilidades, pues tener más capacidad para hacer PCR como ya estamos haciendo, ¿no? La opinión y la agencia EFE, ¿cuántos test rápidos se han hecho hasta el momento en los 3 centros de salud que comenzaron el lunes como proyecto piloto? ¿A qué criterios obedece la elección de estos centros? ¿Y podría adelantarnos el resultado de los primeros test rápidos realizados? Bueno, más o menos se están haciendo más o menos entre 50 y 75 estudios por centro. Y bueno, pues es muy aventurado ahora mismo saber ahora mismo los resultados iniciales. Elegir Murcia, Cartagena y Molina ha sido en función, pues sobre todo del número de personas que han sido afectadas por la enfermedad y el número de casos posibles que tenemos precisamente en esas áreas y coger un punto de cada uno, pero no tiene otra razón que esa, ¿no? Onda Cero. La OMS insiste machaconamente en que hay que hacer test masivos a la población y España sigue sin hacer pruebas masivas. Me gustaría saber cuál cree que es la dificultad que impide que se hagan test masivos a toda la población y si ha comenzado ya el estudio de seroprevalencia del Ministerio. Bueno, el estudio de seroprevalencia todavía no ha comenzado. Yo, en cuanto tenga noticias que me dé el Ministerio, se lo comunicaré, pero bueno, es el Ministerio que tiene que indicar los tiempos. Respecto a los test masivos, en principio. El tema del test masivo que se ha empleado en Corea, que yo creo que es el país en el que todo el mundo mira por la forma como se ha hecho, son test, en principio, diagnósticos. En definitiva, son PCR. Si ahora mismo no hay posibilidad en todo el mundo para poder hacer test masivos con PCR a todo el mundo. Entonces, ahora mismo lo que están haciendo la gente, lo que estamos haciendo también nosotros es utilizar los test de inmunidad para ver el porcentaje de población, en principio, que ha pasado la enfermedad. Pero no son test masivos de detección, sino test de seroprevalencia, que es lo que tenemos. Esa es la situación, pero bueno, que es un problema mundial, no exclusivamente nacional, ni siquiera regional, por supuesto. 2 preguntas de la cadena SER. En primer lugar, ayer la Comunidad de Madrid aportó datos sobre los fallecidos por COVID-19 en domicilios particulares. Preguntan si alguno de los fallecidos en nuestra región ha sido en algún domicilio particular y si en estos casos se incluye en la estadística. Es que no es comparable lo que pasó en Madrid y en otras comunidades a lo que pasó en Murcia. En Murcia, aparte de empezar más tarde, a partir del prácticamente el día 13 de marzo, se empezó a controlar por todos los médicos de familia, enfermeros de primaria, todos los casos que teníamos posibles. Y se les ha estado llamando hasta que el paciente se ha curado o hasta que ha tenido cualquier complicación y se actúa en consecuencia. Con lo cual, no han habido casos, en principio, que pudiéramos interpretar que han estado en su casa o que han podido estar en su casa con síntomas sin haberlo detectado y sin seguimiento. Con lo cual, quiere decir todo este tema es que es muy poco probable que haya habido algún fallecimiento que haya sido por COVID y que no lo hayamos detectado. Uno no puede nunca poner la mano en el fuego, pero yo diría que es muy, muy improbable. Por otro lado, en relación a las residencias, les gustaría saber cómo es la situación actual en la residencia de Churra y si es cierto que todos los test han dado negativo. Sí, bueno, en Churra ahora mismo efectivamente todos los PCR han sido negativos. Estamos haciendo el estudio de seroprevalencia y todavía no tenemos todos los resultados en el centro. La Verdad y Radio Nacional de España puede concretar cuándo empezarán a realizarse las pruebas en las residencias donde no hay casos positivos, como han pedido los trabajadores y también la vicepresidenta del Ejecutivo. ¿Hay discrepancias con esa consejería respecto a los criterios sobre las pruebas en residencias? No hay discrepancia. Hay que entender que esto surge un poco del temor y del miedo, probablemente, y además un miedo entendible,
de trabajadores y de familiares, de personas que tienen a sus familiares en las residencias, de contagiar en un momento determinado a residentes o de llevarse el germen a casa. Y hay que entender también el valor que tienen los test. Este no es un test que cuando sea negativo en principio no tengan ninguna posibilidad de contagiar, porque estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas que produce el organismo se producen casi una semana después del inicio de los síntomas incluso. Bueno, esto quiere decir que un test negativo no debe de cambiar la forma en la que se está trabajando en las residencias ahora mismo, que es una forma exquisita de prudencia y a la hora de prevenir y de cuidar y de protegerse. Eso ahora mismo es lo crítico y es lo más importante. Es decir, que se siga trabajando como se sigue trabajando en las residencias a la hora de protegerse y de extremar las medidas que tenemos tanto de prevención como de cuidado para los residentes. Entiendo que haya angustia, entiendo que haya temor. Lo que ocurre es que estos test en principio no les va a quitar la angustia, no les va a quitar el temor y no deben de cambiar la forma en que están trabajando, porque la forma en la que están trabajando es la forma que están evitando que aparezcan infecciones. Eso es lo que pienso. Desde Cartagena Diario, en la región de Murcia se están llevando a cabo estudios entre pacientes en cuanto a los tratamientos con diversos fármacos. ¿Tienen datos sobre qué medicamentos son eficaces y los que tal vez no podrían servir o incluso pueden hacer empeorar al enfermo? Bueno, habitualmente estos tipos de ensayos se hacen a nivel multicéntrico y tarda tiempo en que se recluten todos los pacientes, en que se puedan analizar y tener unos resultados, con lo cual no es fácil tener resultados y menos así con pocos pacientes que habrán en cada sitio que entran dentro del ensayo. Hay que esperar a que se terminen los ensayos y se analicen. Eso lleva tiempo. Y la última pregunta del diario.es. ¿Tienen constancia de la propuesta de algunos expertos de realizar más PCR en lugar de test rápidos? Bueno, eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que si tuviéramos más capacidad de hacer PCRs, pues sería bueno en todo el mundo en general, porque estaríamos más personas con casos. Eso es lo que estamos haciendo ya aquí en la región. Aquí, los casos posibles leves en principio, hemos empezado a abrir el abanico de las PCR, ahora que tenemos más posibilidad para hacer más PCR a esos casos. Eso es lo ideal. Ahora, PCR de manera indiscriminada a gente que que está asintomática tampoco está indicado. O sea, no tiene sentido ahora mismo y de hecho no lo está haciendo nadie. Hay que hacer PCR a la gente que tiene síntomas, que es ahora mismo lo que está claro. Es verdad que ha habido una época en la que tenemos pocos reactivos y el Ministerio aconsejó que nada más que se hicieran estos estudios a la gente que estaba en el hospital o que eran de determinados grupos o colectivos. Así lo ha hecho toda España. Nosotros ahora tenemos capacidad de empezar a ampliar ese abanico para trabajar con casos posibles. Y ahora lo que tiene, o lo más importante ahora mismo, es volver a la etapa inicial antes de la pandemia, que era la etapa del seguimiento a los casos que van apareciendo. Cuando aparezca un caso posible en una localidad de la región de Murcia, ir a por ese caso, saber qué pasó en esos últimos 7 días en los que se contagió, por qué se contagió, ir a toda esa cadena de contagio. El tema de la aplicación que hicimos de llámale y dile, pues también, ¿no? Son instrumentos, en definitiva, que lo que buscan es ahora mismo controlar las cadenas de contagio para llegar a suprimir por completo el brote. Va a ser la única manera, volver al principio cuando estábamos en una fase de inicio de la pandemia, que no estamos todavía en la fase de mitigación o la de supresión, que es la que estamos ahora mismo, ¿no? Pues estas han sido todas las preguntas en el día de hoy. Pues muchísimas gracias.